estudiar el libro de Génesis y empezar con la creación del mundo y la persona de Dios. Y empezamos ese capítulo para entender que hay un Dios que nos creó. Hay un Dios que nos creó y Él creó el mundo, todo el tiempo, todo el universo. Y Él merece toda adoración. Él es grande, separado, santo, un gran creador. Y por medio de la creación hemos aprendido que Él es un Dios de un buen orden. Y nos creó en el día sexto. Y tiene todo propósito en hacerlo en el día que nos creó para enseñarnos lecciones. Y estamos tomando 4 semanas para estudiar versículos 26 a 28. Para el propósito, entender quiénes somos. Para entender quiénes somos. Por medio de Génesis 1, entendemos quién es Dios. Y entendemos la creación. Y aprendemos quiénes somos. En nuestro hacer y nuestro deber. Pues empezamos con la ilustración de entender nuestro papel. Nuestra posición. Nuestro papel y posición. Pues había un coach, un entrenador, que era un coach de un equipo de mujeres jugando fútbol. Y él estaba tratando de enseñar a las mujeres de la importancia de tomar su posición. Tomar su posición. Y mantener en su posición. Pero el la portera, que tenía el gran deseo ser como Messi y hacer los goles. Y ella salió de su posición muchas veces. Y él estaba gritando a la portera. Recuerda tu posición. Recuerda tu posición. Y cada vez el otro equipo estaba ganando por medio de no tener portera allí. En nuestros roles, Dios nos dio varón y hembra diferentes roles. El portero no es mejor o peor que el, ¿cómo se dice? Ford. El delantero. ¿Delantero? Es alguien que quiere hacer todos los goles, ¿verdad? Cristiano Ronaldo. Sí, como Ronaldo o Messi, hombres así. Y recordamos la gran responsabilidad que cada uno hacer su posición, su rol. Y si la boca quiere ser pie y si el mano quiere ser pelo, el cuerpo no está funcionando normal, ¿verdad? No está funcionando bien. Necesitamos pelo que es pelo, boca que es boca, pie que es pie y manos que son manos. Y Dios nos creó por diferentes propósitos. Y para nosotros obedecer el mandamiento, aquí en versículos 26 a 28, de tomar dominio en ese mundo. Glorificar al Señor por reflejar su gloria en la creación y tomar dominio en ese mundo. Y para nosotros tener un mundo lleno de niños, debemos admitir que hay 2 géneros y no son lo mismo. Y tenemos diferentes roles. Sí somos iguales en Cristo Jesús, en la salvación y en nuestro valor, pero tenemos diferentes roles. Recuerda tu posición. Recuerda tu posición. Y queda allí. Y la razón por qué, en nuestra historia, por qué la portera estaba saliendo, es porque los otros no estaban haciendo su responsabilidad en hacer los goles. Y ella pensó, yo puedo hacerlo, y voy a hacer los 2. Voy a ser portera aquí y también hacer los goles. ¿Y qué pasó? Un fracaso, un gran fracaso. Pues ese es Guatemala. Ese es un resumen de cómo Guatemala piensa de los roles. Pues el feminismo es fuerte en nuestro país. Y el feminismo es un gran rechazo del rol, el papel de Dios. Y cuando tratamos de jugar 2 posiciones, 2 papeles, todos
Todos están perdiendo. Y recuerden hombres, ¿por qué el feminismo es fuerte en nuestro país? Nuestra culpa. Nuestra culpa más que la mujer, porque no hacemos los goals. No hacemos nuestro rol en ser varonil. Y la consecuencia es, hay muchas mujeres pensando, voy a ser ama de casa y también ser pastora de la iglesia. Y tomar los dos. Y es un gran fracaso. Vamos a regresar a la Biblia y recordar que tenemos aquí en capítulo 1, recordamos la importancia de estudiar quiénes somos y lo que hacemos. ¿Quiénes somos y lo que hacemos? Hemos aprendido de quiénes somos por medio de somos creados en la imagen de Dios, todo, hombre y mujer. Y tenemos esta aplicación en una manera ancha por medio de reflejar los atributos de Dios y adorar al Señor y razonar. Y los incrédulos y creyentes son creados en la imagen de Dios en esa manera ancha. Pero en una manera estrecha, los creyentes, en verdad, en la salvación, pueden reflejar a Dios en una diferente manera. Por medio del conocimiento de Dios y vivir en justicia y santidad de la verdad. Si ese es quienes somos, lo que hacemos es la responsabilidad de llevar dominio a ese mundo y llenar el mundo con hijos y tener familias. Y recordamos que este es el gran mandato de Dios, el mandato del cultural. Y ese es siervo a la gran comisión. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y no podemos vivir en obediencia al mandato cultural sin el Evangelio, sin tener conversiones verdaderas, sin confiar solamente en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y la gran comisión es adelante. Y atrás es ese mandato cultural para la iglesia aplicado. Pues esa es la gran perspectiva. Y continuamos en la semana pasada. Hemos estudiado el rol del varón. Y estamos meditando en versículo 27. Cuando dice versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pues tenemos una observación aquí en esa frase, varón y hembra los creó. Dios no dijo humanidad, dijo varón y hembra. Hay dos géneros y defendemos y mantenemos esta realidad de nuestros cuerpos y de la soberanía de Dios para crearnos, que no podemos escoger nuestro propio género y decir, soy mujer si tengo cuerpo de un hombre. Y la mujer no puede decir, soy hombre. Este es ataque contra la autoridad de Dios. Dios es nuestro creador. Y no simplemente nos creó humanidad. Nos creó varón y hembra. La semana pasada hemos estudiado varón. ¿Qué es el significado para un varón? Ser varón y también obedecer, llevar dominio, ejercer dominio en ese mundo y participar en llenar el mundo, la tierra. Ahora consideramos hoy, en este tiempo, hembra los creó. Hembra los creó. Y el título es ¿Cómo ser mujer? ¿Cómo ser mujer? Y queremos considerar hoy el papel femenino. Y considerar qué es la obediencia de la mujer para ejercer dominio sobre la creación. Si tenemos diferentes géneros, como el rol es diferente, la posición es diferente, la responsabilidad es diferente. Y en nuestro rol de papel en llenar la tierra con hijos. Consideramos los 3 puntos otra vez.
Y espero que la luz de ese día puede ser una bendición para todos. Para las mujeres, vivir en su papel y tener gozo en su rol, en su posición. Cuando la portera entiende la importancia de su rol y que es fundamental y es imposible ganar sin su rol. En la misma manera, es imposible para nosotros obedecer, tomar dominio y llenar el mundo y obedecer al Señor sin el rol de la mujer. Pues no podemos menospreciar y decir, ese rol no es importante. No, es fundamental. Fundamental. En igual en importancia. En igual en importancia. Ese rol de sumisión y humildad. Pues vamos a gozar en esta posición. Y recordamos, hermanos, que este es el lugar de recibir esa luz. En las iglesias verdaderas, es el único lugar escuchar de este rol. No podemos ir al gobierno y decir, enséñanos de ese rol. Ellos van a decir, la mujer puede ser cualquier cosa que el hombre puede hacer. Ser presidente, participar en el ejército, ser en la policía, ser cualquier rol. Somos iguales, dice el gobierno. Vamos a ir a la universidad. ¿Qué dice la universidad? No, ellos no tienen esa luz. Vamos a ir a la casa y ver el ejemplo de nuestros padres. Tristemente, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, no nos dio un ejemplo. La madre enseñó a su hija, deben guardar y si es necesario defender a sí mismo con tus propias manos. Y vivir en la profesión como cualquier hombre, con valor y ser varonil. No hemos aprendido esa lección en muchos otros lugares. Solamente en la iglesia verdadera escuchamos, pero tristemente, ¿cómo es la iglesia evangélica? Con engaño en ese tema también. Y mi esposa necesita con muchos visitantes. No soy pastora. Y si ella dice en ese tono de voz también, no soy pastora, porque ella dice muchas veces. Y muchas veces algunas personas que repiten y no aprenden. No soy pastora. Para decir, hay diferentes en rol, en papel que Dios nos dio. Pues entramos en ese resumen bíblico de cómo ser hembra, cómo ser mujer. Pues empezamos con el papel femenino. Y leímos en Génesis capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, qué bueno que dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por medio de describir ese rol, está ayudándonos a entender la función, el propósito. Que la mujer, su papel es vivir y obedecerle el dominio, tomar el dominio, abajo el liderazgo del hombre. Abajo el liderazgo del hombre. Y ayudar. Hay mucho conflicto en matrimonio algunas veces porque la mujer dice al hombre, ¿por qué no estás ayudándome? Y ella ha olvidado. El rol de ella es ayudar al varón. Este es en la dirección. Recordamos, varones sí, podemos ayudar en casa. Sí, pero estamos hablando de la dirección. La dirección. ¿Qué es nuestro deber? La práctica. ¿Qué es la función? Sí, algunas veces el portero puede ser un gol, pero no es común. No es común, ¿entienden? Es así con nuestros roles. Entendemos, sí hay excepciones. En algunos tiempos es mejor para todo el equipo, para el portero salir, pero normalmente no. Pues entendemos, Dios, Jehová Dios, gracias hermano, dio ayuda idónea para
Para ella, para él, para él. Esa es diferencia de rol. Pero en la caída, capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Y puedes leer el versículo, hermano, para ayudarme? Sí, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Recordamos esa frase, efecto de la caída, es bien difícil. Obedecer el mandato cultural, ejercer dominio y llenar el mundo de niños. Otras personas, creados en la imagen de Dios. Y esa frase, tu deseo será para tu marido. Es que en cada país, en cada siglo, es difícil para la mujer aceptar el rol y la posición. Y en nuestra naturaleza, en nuestro pecado, no queremos aceptar el rol. La mujer quiere decir, deseo hacer goles, deseo tomar el liderazgo. Y mira, ese perezoso que es el varón, no está haciendo su rol. Y algunas veces sí, la mujer puede hacer el mismo rol, el mismo papel mejor, pero no es su lugar, no es su lugar. Pues recordamos, este es efecto de la caída, que el mundo no quiere aceptar este sermón, es ofensiva a muchos. Pues recordamos que ese es como es en la Biblia, desde el principio, en la primera familia, con el primer varón y hembra, Dios dijo, este es un gran choque. Pues vamos a ver ahora Primera de Pedro, capítulo 3. Observamos, vamos a ir a Tito, capítulo 2, primero. Hemos escuchado de la creación y cómo Dios creó los roles antes de la caída, pero hemos aprendido los efectos de la caída. Ahora pensamos de la salvación en Tito capítulo 2. Como hemos aprendido por medio del sermón en el libro de Tito, Dios tiene un plan para la iglesia, un plan de obediencia para glorificar al Señor, de obediencia en el contexto de la iglesia. Y Pablo tiene instrucciones en capítulo 2, versículos 3 a 5. Y vamos a leer, hermanos, si puedes leer los versículos 3 a 5 de capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pues hemos aprendido aquí, en contexto de la iglesia, de la diferencia del rol. Hay diferente propósito, hay diferente papel aquí. Hay instrucciones para las ancianas, las hermanas que tienen una edad más grande. Para ellas ser reverentes, para pensar expresar la reverencia y oración de Dios. Y por medio de ella, las hermanas menores aprenden de cómo adorar al Señor en una manera santa. Y ellas necesitan tener control de sus bocas y no tomar mucho y ser borracheras. Pero necesitan ser maestras del bien en su vida y doctrina. ¿Y qué necesitan enseñar las mujeres jóvenes? Amar a sus maridos, a sus hijos. Ese es enfocarse en su rol. El enfoque no es predicar la palabra en la iglesia, no es tomar el liderazgo en las obras misioneras, es
servir los maridos y hijos. Y tenemos en versículo 5 una lista de piedad para la mujer, prudentes, guardar su rol como objeto de deseo y ser prudente en su manera de vivir en una manera santa. Cuidadosas de su casa. Está hablando de su rol, su área, de su esfera. La esfera, el enfoque de esa esfera es así. Es decir, otra vez usando la misma ilustración, jugamos fútbol y decir, ese círculo aquí, ese es el área del portero. Esa es tu área de defender. Más que todo, sí puedes salir algunas veces, pero ¿qué es el rol más importante? ¿Qué es el papel más importante? Guardar ese área. Guardar ese área. Y por medio de defender ese área, hay mucho éxito. Hay mucho éxito en glorificar al Señor. Es así en la casa. Es así. Para la mujer, enfocarse en cuidar la casa es gran obra, fundamental, porque la casa necesita ser el lugar de aprender el Evangelio, evangelizar a los hijos, glorificar al Señor. Si no hacemos en casa, somos hipócritas. Somos viles hipócritas si no seguimos el Señor en casa. Y la mujer tiene gran rol allí. Sujetas a sus maridos. Hay responsabilidad de autoridad en la casa. Y para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero, ¿qué es común en nuestro país? La palabra de Dios es blasfemada. ¿Por qué? No hacemos nuestros roles. Los hombres no son varoniles y las mujeres no aceptan el rol de sumisión y el rol de cuidar la casa, generalmente. Pues consideramos ahora cómo es posible que podemos cambiar. ¿Cómo es posible que podemos cambiar nuestros corazones? Recordamos el corazón de Tito. El corazón de Tito. Y leímos el corazón de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Ese es el corazón de todo el libro. Esa es la torre del libro de Tito. Y entendemos todo el libro de Tito por medio de versículos 11 a 15. Sí, hermanos, si puedes leer otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Pues en este texto recibimos la buena noticia de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el significado de la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Y la buena noticia, el Evangelio, la historia de Jesucristo en su vida perfecta y su muerte en la cruz de Calvario, nos enseña de la conversión verdadera, que tiene frutos en vivir en una manera santa, rechazando los deseos del mundo, y vivimos en ese siglo sobria, justa y piadosamente, con el arrepentimiento. ¿Cómo podemos tener ese cambio de corazón? ¿Cómo podemos aceptar los roles y ser para unir y aceptar la sumisión del rol de la mujer por medio del Evangelio? El Evangelio cambia nuestras vidas para nosotros ser listos para someter a la voluntad de Dios. Amén. Y gozar en nuestro rol, nuestro papel. Pues vamos a recordar, sin entender el Evangelio y sin recibir la gracia de Dios, no podemos aceptar y vivir en acuerdo con nuestro rol. Amén. Pues ahora primero de Pedro, capítulo 3. Y leímos versículos 3 a 4. 3 a 4. Hermano Harrison, ¿puedes leer ese texto, por favor? Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos
esposo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y versículo 5, disculpe, sí, 3 y 4, gracias hermano, gracias, disculpe. Pues tenemos en ese texto, versículos 1 hasta 6, instrucción, más luz para el papel de una mujer. En versículos 1 a 2 tenemos el escenario que hay una mujer que tiene marido que no es creyente. Y tenemos el consejo de cómo vivir en su papel. Y el consejo aplica a cualquier mujer si tiene esposo o no. Pues, pero es especialmente importante cuando el esposo no es creyente. Cuando el esposo es perdido o incrédulo. Es bien importante, versículo 2, vivir en una manera casta y digno de respeto. Pues, ¿cómo podemos vivir así? Versículos 3 y 4, tenemos instrucción del rol otra vez. Dice, todo nuestro enfoque no es en versículo 3, el enfoque está en versículo 4. Tenemos el mundo en versículo 3. ¿Y cómo el mundo piensa? Mucho del mundo está enfocado en la belleza de mujer. Y ese es el valor de la mujer. Y ese es como el mundo piensa y vive. Y para una mujer ser un gran ejemplo y ser famoso es para ella tener belleza. Y tenemos muchas mentiras de eso. Tenemos toda una cultura de belleza enfocado en cómo podemos mantenernos. Parece como tenemos 21 a 29 años. Y por toda la vida, la mujer quiere tener la apariencia como ella tiene 21 a 29 años. Y tratar de vivir allí por 50 años. Y todo este enfoque es decir, tengo valor por mantenerme bella. Ese es como el mundo piensa. Y si tengo la atracción, soy objeto de deseo de muchos hombres, bien, me da mucho significado a mi vida y quiero ser así. Pero ese es como el mundo piensa. Ese es porque Pedro dice, nuestro enfoque de vivir como mujeres no es mantener todo nuestro enfoque allí. Sí, está bien para la mujer ser bella, pero el enfoque, la mayoría del enfoque es en la belleza verdadera. La belleza verdadera, en versículo 4. Y dice, es interno. ¿Cómo podemos tener una belleza interna? En corazón, una manera incorruptible. Por medio de tener un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Esa es la belleza verdadera. Y las palabras aquí tienen el significado de tener una belleza verdadera. Y consideramos qué feo es cuando un hombre no quiere ser su rol y es cobarde. Y dice en el ejército, en el tiempo de la guerra, aquí, mujer, toma mi arma, voy a correr y a escapar. Qué feo es para el hombre no ser su rol y ser varonil. Qué fea es para la mujer decir, soy el líder aquí y yo tengo los pantalones de la casa. Y qué feo es cuando la mujer tiene una voz fuerte para hablar a todos. Qué feo decimos. Y qué feo ¿qué está expresando por esa ilustración? Que es esta manera de expresar sí mismo. Es expresar rechazo el rol de sumisión. Y qué fea es cuando la mujer está enfocada en rebelión. Qué fea es. Pero qué bella es cuando ella, en arrepentimiento, entienda que mi valor no es para ganar la atracción de
todos los hombres, es para mi marido tener un agradecimiento y tracción a mí. Qué bella es cuando ella entienda, mi atracción de tener una belleza interna es mucho más importante delante de Dios. Y ese es mi rol, por medio de someter a la voluntad de Dios, aplicar la palabra. Aplicar la palabra. Y en verdad, Gálatas 5 habla de esta belleza, es fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo es para tener esta mansedumbre. Es la misma palabra por mansedumbre. Es para la mujer negar a sí mismo para tomar este rol. Expresar la humildad y contentamiento. Vivir de una manera contento. En la semana hemos estudiado con algunas personas de Proverbios 7. Proverbios 7. Y hemos aprendido de un joven necio, simple, que no sabe de los peligros de la calle. Y había una mujer extraña. ¿Y cómo podemos identificar la mujer extraña? Ella salió de la casa, rechazó su rol y estaba tratando de ganar la atracción de cualquier hombre y engañar a los hombres para cometer la inmoralidad sexual. Pero recordamos que fue fundamental a su rebelión. Ella rechazó su rol y salió de la casa en rebelión. Pero lo opuesto es aquí en 1 de Pedro capítulo 3. El rol, el papel es sufrir si es necesario para vivir en obediencia a ese rol. Y no estar enojado en una manera fácil. Ese es otro significado. A versículo 4. Tener este espíritu. Tener ese espíritu es ser paciente y largo para estar enojado. Y no quejarse en su rol o la sumisión. Ese es fruto del Espíritu Santo. No es un fruto de personalidad. Y decir, sí, por otras hermanas, sí, ellas tienen la personalidad de someter. Son más calladas, pero soy más expresivo. Y para pensar así, no es un asunto de personalidad. Es un asunto de la salvación y arrepentimiento y sumisión, el rol que Dios nos dio. Pues tener esa actitud que fue expresado por la relación de María y Marta. Y recuerden en Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, había una historia que Cristo visitó la casa de María y Marta. Y fueron María la madre de Cristo, María la hermana de Lázaro y Marta. Y ellos invitaron a Cristo para comer en su casa. Y Cristo estaba allí en la sala enseñando la palabra de Dios. Y Marta estaba sirviendo, haciendo su rol de preparar cosas en la casa. Pero ¿con qué tipo de actitud? Enojada. Porque su hermana estaba allí escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quién tomó el mejor? María. Ella tomó el mejor, diciendo en su misión, no simplemente en el exterior tomando su rol, pero interno, en una manera interna, ¿entienden? Adorando al Señor. Pues sí aprendemos que ese es el papel femenino. El papel femenino es obra de la gracia de Dios. Ahora consideramos rápidamente cómo aplicamos, si ese es el papel, cómo está aplicado al mandato cultural. Y tenemos en Proverbios 31, tenemos instrucción de cómo ejercer dominio. Y en Proverbios 31 tenemos el texto famoso para describir la mujer piadosa, la mujer virtuosa, la mujer que es un ejemplo. ¿Y qué es el enfoque de su obra? Glorificar y llevar dominio, por llevar dominio a la casa. Sí, ella trabajó afuera de la casa, pero para el bien de la casa.
Solamente si es el para el bien de la casa, bien por su marido y el bien por sus propios hijos. Y todo el texto describe la belleza, el valor de su rol, cómo ella está trabajando duro para hacerlo, cómo ella está trabajando en medio de la noche, levantando temprano para hacer su rol. Y el fruto, el resumen es, en versículo 30 a 31, tenemos engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será elevada. Y aplicamos el temor de Jehová por tomar nuestro papel. Es decir, ese es el plan de Dios. Es la manera para Él sea glorificado, para su nombre sea adorado, para la gloria de su nombre. Pues, si tomamos el tiempo para leer este capítulo, aprendemos de la belleza y la sabiduría del plan de Dios. Dios describió su papel así, para decir, mira a todos en la sabiduría de mi plan. Mire el gozo en la casa. Mire el fruto de la salvación de los hijos. Mira el nombre del hombre es conocido por medio de la obra de ella. Y recordamos que cada fruto del hombre es por medio de la mujer hacer su papel. Otra vez regresamos a la ilustración del fútbol. Cuando alguien hace los goles, él puede ser, mira el portero. El portero hizo su rol. Y por medio de él hizo su rol. Es porque por medio de yo puedo hacer mi rol. Todo el éxito de cada gol es fruto del portero. ¿Entienden esta ilustración? Es el mismo. Cada predicador, el fruto de su Michelin, de Spurgeon, de Lutero, de Jonathan Edwards, cada uno tuvo su mujer famosa, útil para el reino de Dios. Y sin la mujer, sin Catherine Lutero, sin Sarah Edwards, sin Susana Spurgeon, no había el predicador famoso. Imposible. ¿Entienden? Pues cada mujer tiene su rol y es parte del plan de Dios para nosotros. Pues recordamos la sabiduría de Dios, recordamos su palabra y vamos a aceptar en la humildad la belleza del plan de Dios, la sabiduría del plan de Dios. Y vamos a recordar para llevar ese dominio a la casa. Ustedes como mujeres saben, ese es una gran obra. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo para ser madre fiel, para ser esposa fiel. No es para la mujer perezosa. Ese rol toma mucho esfuerzo para ser fiel. Y el diablo quiere engañarte para decir que puedes ser pastora y puedes ser presidente y puedes ser también jefe de un negocio y también ser madre fiel y ama de casa. Imposible. El diablo quiere engañarte por decir, aquí, toma ese rol. Y mira el varón que no tiene cualquier valor. Tome su rol también. Para engañarnos. Para destruir la casa, es imposible para cualquier persona glorificar al Señor. Pues recordamos la gran rol que tenemos y la gran bendición es para no ser pasiva, hermana, no ser pasiva y tomar el señorío para ejercer dominio en la casa. Es decir, para si no tienes marido, si no tienes esposo, todavía
Hay muchas madres solteras en nuestra iglesia. Y hay hermanas solteras también. Y todavía pueden aplicarlo y servir la casa, servir la familia. Y tal vez es por ir afuera y trabajar, si no tienes marido. Y tal vez y hay necesidad para las mujeres solteras. Tristemente, para hacer mucho más de la responsabilidad. Y ese es el rol y el papel por algunos. Cada uno tiene su propia responsabilidad, pero todavía el enfoque es glorificar al Señor en casa. Si es por medio de honrar a nuestros padres, si es por medio de preparar por un marido, si es por medio de usar el tiempo de ser soltera para glorificar al Señor. Y si es la voluntad de Dios de no tener esposo, glorificar al Señor. Por llevar dominio a ese mundo. Pues, y llevar el orden. Y el papel de la mujer lleva un orden bello, de gran valor para la vida. Pues consideramos la gran importancia de ejercer dominio en la esfera de la casa. En la esfera de la casa. Ese es como la palabra enseña. Es que la palabra enseña. Pues ahora vamos a considerar cómo hacerlo en llenar el mundo con hijos. Llenar la tierra con hijos. Pues es la mujer, la madre, la esposa, que tiene gran valor en enseñar a los hijos y tiene más influencia. Y mire que dice 1 de Timoteo capítulo 2. Hablando de los roles, 1 Timoteo 2, versículos 11 a 15, dice que no es el ministerio para la mujer y que es el ministerio para la mujer. Y Hugo, puedes leer capítulo 2, versículos 11 a 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Pues ese texto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, ese no es el papel. ¿Por qué eso no es el papel? Y este es el papel. Pues en versículos 11 a 12, Dios dice, ese no es el papel. No, el papel no es para la mujer ser pastora, tomar la autoridad, ejercer dominio en la iglesia sobre el hombre. Pues esa es la palabra de Dios que aplica a cada país en cada generación. Dios no ha cambiado. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Porque, versículo 13, en el orden de la creación. Primero dice varón y hembra. Había orden, hay orden. No dice hembra y varón. Pues el orden de la creación. Y también por la manera de la caída, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Pues por medio de la orden de la creación y la caída, Dios dice, ese no es el papel de mujer. ¿Qué es el papel de la mujer ahora? 15, versículo 15. Pero se salvará por medio de tener hijos. Pues salvación es por medio de tener hijos, ¿verdad? Sí, en parte. ¿Qué es el significado? ¿Qué es el significado aquí? El significado es una preservación, una perseverancia de los santos. ¿Cómo la mujer persevera? Por hacer su ministerio. Somos salvos por gracia. ¿Cómo perseveramos en servir al Señor? ¿Y qué es el rol? ¿Qué es el papel? Por servir y por medio de ser madre de la casa.
Ese es el enfoque de la mayoría de las mujeres. Ese es el enfoque, el papel, dice Dios. Si ella está haciendo su ministerio en una manera piadosa, pues ten ánimo en ese rol. Ten ánimo que esa es una manera que es por el bien de tu alma y el bien de las almas de tus hijos, de aceptar ese rol. Dios tiene grandes efectos en la salvación de muchos. Consideramos, hemos mencionado Spurgeon, Edwards, y las madres de Spurgeon y Edwards tomaron un gran rol en la salvación de los hombres. Y Dios tiene un gran plan. Sin el rol de las madres de ellos, no pudimos tener los avivamientos que ellos fueron claves por llevar avivamientos. ¿Entienden la gran importancia? Dios tiene propósito. Confía en la palabra y acepta ese rol. Pues ese es un resumen de qué dice la palabra de Dios. Podemos tener toda una clase sobre los roles de varones y hembras, pero tenemos un resumen básico aquí de qué dice la palabra en algunos textos claves para nosotros aplicarlo. Porque es imposible ejercer dominio y llenar el mundo con niños sin aceptar los roles de varón y hembra. Pues aplicación. Ahora, si eres varón, ¿cómo puedes apoyar a tu esposa? Tomar el liderazgo y enseñar a tu esposa el rol, el papel. Y ser responsable, no ser perezoso. No seas perezoso o cobarde. Cobardía y ser perezoso destruye la oportunidad de glorificar al Señor. Y si quieres apoyar a tu mujer en aceptar su rol, tú necesitas hacer tu rol con valor y por medio de enseñar la palabra a ella. Hermanas, mira el gran valor de tu obra. Dios tiene grandes planes para usarte por la salvación de muchos, pero por medio de aceptar el rol que Dios te dio. Pero necesitas rechazar las mentiras del mundo. Todo el mundo quiere decir, no aceptas ese rol. Ilustración. Más de 40 años atrás, MacArthur enseñó verdades así en su iglesia. Y otras personas en el mundo escucharon que él estaba enseñando roles diferentes. Y que el varón no puede tener el rol de la hembra. Y la hembra no puede tener el rol del hombre. Y cada uno tiene su rol. Y la noticia llegaron a la iglesia. Y después del servicio ellos hicieron entrevistas. Imaginamos. Y en la noticia hicieron entrevistas con las mujeres. ¿Qué piensan ustedes de que él estaba enseñando de los roles? Como debes estar en casa, embarazada, sin zapatos. Si la noticia está afuera de Camponice y quiere hacer entrevistas de las mujeres, ¿qué piensan ustedes de que enseñó ese necio de los que contra todo el feminismo, que hemos avanzado en nuestro país de tener feminismo? Y que la noticia en la iglesia de MacArthur, ellos dijeron, parece como son mujeres inteligentes que aceptan esa verdad. Y ellos insultaron a las mujeres para decir a las mujeres, toma el rol de hombre, es insultar la mujer. En verdad, Dios tiene razón. Si tenemos una noticia afuera, hermanas, ¿estás lista para responder? Y responder con inteligencia, sin pena. Este es el rol que recibimos por Dios. Y no tengo vergüenza de eso. Es por medio del Evangelio que puedo aceptar mi rol aquí.
y predicamos el Evangelio. Amén. Pues esa es la aplicación por hoy. Primero Dios, en la próxima semana, hermanos, vamos a avanzar al capítulo 2 de Génesis por fin. Oremos. Vamos a orar en silencio ahora y considerar las aplicaciones de cada uno en su rol y la humildad necesaria para tomarlo.